Hola, hola, ¿cómo están? Acá estamos encontrándonos una vez más. Hoy vamos a seguir estudiando el sector público, nos vamos a meter en la actividad financiera del mismo, nos vamos a meter en el presupuesto, vamos a estudiar un poquitito el presupuesto, la participación del Estado en la economía, la coparticipación federal de impuestos, así que todo eso está en el video que ya comienza. Bien, y de esta forma vamos a dar continuidad a esta segunda parte de la unidad número 3. Vamos a continuar explorando el sector público. Ya en el video anterior vimos las funciones del sector público. Cualquier cosa, acá arriba les aparece el link para ir a ese video si es que no lo vieron. Si no lo vieron, véanlo previamente, por favor les pido. Y ahora vamos a pasar a explorar el presupuesto. Pero antes de hablar puntualmente del presupuesto, vamos a hablar de la actividad financiera. ¿Qué entendemos por actividad financiera? Bien, la intervención del gobierno se caracteriza por la imposición coactiva de sus decisiones y recibe la denominación de economía pública. Una parte de este conjunto de decisiones económicas coactivas que constituyen la economía pública se conoce como actividad financiera del Estado. ¿Se entiende? Es una parte de lo que constituye la economía pública, cuya característica esencial es la obtención de ingresos y la realización de gastos públicos, que se ordenan mediante un instrumento genéricamente denominado presupuesto. Y ahí vamos a hacer el foco. ¿Qué es el presupuesto? ¿Quién lo aprueba y cuándo se aprueba? Y si no se aprueba, ¿qué pasa? ¿Y qué abarca el presupuesto? Bien, para cumplir con los objetivos y funciones, el sector público necesita una fuente de financiación, los ingresos públicos, que no son un fin en sí mismo, sino un medio justamente para cubrir todas las actividades que justifican la intervención del Estado en la economía. Esto se denomina gasto público, que es realizado por la administración pública para proporcionar una serie de servicios a la sociedad. El presupuesto público es la programación económica del sector público, que incluye una proyección de ingresos y gastos del gobierno que reflejan sus prioridades y políticas. Podríamos interpretarlo como una guía de acción para la toma de decisiones. En Argentina es el Poder Legislativo quien fija el presupuesto a propuesta del Poder Ejecutivo. Y es justamente el Poder Ejecutivo quien tiene a su cargo administrarlo y ejecutarlo. Los tres niveles de gobierno elaboran, formulan y ejecutan sus propios presupuestos. Para asegurar que el presupuesto cumpla con sus funciones, la Ley de Administración Financiera exige que se respeten ciertos requisitos. Estos son regularidad financiera, legalidad, economicidad, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos. Puntualmente, el Poder Ejecutivo Nacional presentará el proyecto de ley de presupuesto general a la Cámara de Diputados de la Nación antes del 15 de septiembre del año anterior para el que regirá, acompañado de un mensaje que contenga una relación de los objetivos que se propone alcanzar y las explicaciones de la metodología utilizada para las estimaciones de recursos y para la determinación de las autorizaciones para gastar. El Congreso aprueba el proyecto de ley después de una etapa de análisis, revisiones y cambios. Normalmente se lo denomina la ley de leyes. Si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior con ajustes que debe introducir el Poder Ejecutivo Nacional, establecidos en el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera. Esto es lo que normalmente se conoce como reconducción presupuestaria y no prevé lo que pasa en otras economías, que es el shutdown. ¿Y qué abarca el presupuesto de la Administración Pública Nacional? Bien, miremoslo en el siguiente esquema. El presupuesto de la Administración Pública Nacional abarca la Administración Central. La Administración Central va a estar conformada por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial
y el Ministerio Público. Pero además de ello, incluye los organismos descentralizados y las instituciones de seguridad social. Los organismos descentralizados son entidades que tienen patrimonio propio y personería jurídica. Por ejemplo, la Auditoría General de la Nación, AGN, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, o la Biblioteca Nacional, entre otros. Las instituciones de seguridad social son organismos descentralizados, pero se mantienen discriminados por el gran volumen de gasto asignado. Estas instituciones son la Administración Nacional de la Seguridad Social, la ANSES, el Instituto de Ayuda Financiera para el Personal de las Fuerzas Armadas y la Caja de Retiros y Jubilaciones de la Policía Federal. Bien, todo esto es lo que aparece en el presupuesto de la Administración Nacional. ¿Qué es lo que no se tiene en cuenta en el presupuesto? Bien, todo lo que son las empresas públicas nacionales y además todo lo que son los fondos fiduciarios nacionales. La Administración Nacional, que lo vemos en el presupuesto, más las empresas públicas nacionales, más los fondos fiduciarios, conforman lo que se denomina el sector público nacional. Pero al mismo tiempo que existe un sector público nacional, existe un sector público provincial, que abarca justamente la administración provincial, que va a ser la que confecciona el presupuesto, en donde se va a tener en cuenta la administración central, los organismos descentrados y las instituciones de seguridad social provinciales, las empresas públicas provinciales y los fondos fiduciarios provinciales. Y al mismo tiempo va a existir un sector público municipal, que de vuelta va a tener una administración municipal, que lo vamos a ver reflejado en el presupuesto, donde va a haber una administración central, organismos descentralizados e instituciones de seguridad social municipales, y también vamos a ver empresas públicas municipales. Los municipios no tienen fondos fiduciarios. Y todos estos sectores públicos, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, conforman lo que vamos a denominar como sector público argentino. Bien, ahora que entendemos cómo está compuesto el sector público argentino, el sector público nacional, provincial y municipal, y lo que vemos en cada uno de los presupuestos, vamos a hablar de las clasificaciones presupuestarias. Las clasificaciones presupuestarias son instrumentos normativos que agrupan los recursos y gastos de acuerdo a ciertos criterios, cuya estructuración se basa en el establecimiento de aspectos comunes y diferenciados de operaciones gubernamentales. Conforman un sistema de información ajustado a las necesidades del gobierno y de los organismos que llevan estadísticas sobre los sectores públicos, posibilitando así un análisis objetivo de las acciones ejecutadas por el Estado. Los clasificadores primarios son institucional, por rubro de recursos, por objeto del gasto, por localización geográfica, por tipo de moneda, por fuente de financiamiento y por categoría programática. Los demás son clasificadores derivados y ahí tenemos por finalidad y función, por la naturaleza económica de los gastos y por la naturaleza económica de los recursos. Vamos a ver la clasificación económica del presupuesto. Entonces, dentro del presupuesto vamos a tener, por un lado, los recursos públicos, que son los recursos monetarios que ingresan al Tesoro del Estado. Los mismos pueden ser, por un lado, originarios, es decir, que son obtenidos por el Estado a través de contratos voluntarios, como por ejemplo la venta de terrenos, inmuebles, yacimientos, endeudamiento o por la venta de bienes y servicios. Por otro lado, tenemos recursos derivados, que son aquellos que el Estado obtiene de la comunidad en virtud de su poder de imperio y son por lo tanto de naturaleza coactiva o forzosa. Y en este caso el ejemplo típico son los impuestos. Y siguiendo la clasificación económica, los recursos se subdividen en ingresos corrientes. Los ingresos corrientes son aquellos que se obtienen sin modificar el estado patrimonial. Y entre ellos tenemos la recaudación de impuestos,
aportes y contribuciones y la venta de bienes y servicios. Voy a decir ahora cada una de las categorías que están dentro de los ingresos corrientes, pero me voy a detener en la primera, que son los ingresos tributarios. Son básicamente los impuestos, y los impuestos los podemos subdividir en impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos gravan el ingreso patrimonio de las personas físicas o jurídicas. En principio no son trasladables y el ejemplo de este tipo de impuestos es el impuesto a las ganancias. Los impuestos indirectos, en cambio, gravan la producción o consumo de bienes y servicios y sí son trasladables. El ejemplo de este tipo de impuestos es el IVA, el impuesto al valor agregado. Por lo tanto, los impuestos directos diremos que son progresivos y los impuestos indirectos diremos que son regresivos. Es progresivo cuando el mayor peso de la recaudación recae sobre las personas que tienen más recursos y es regresivo cuando la mayor parte de la carga recae sobre la población que tiene menos recursos. Pero además de los ingresos tributarios, en los ingresos corrientes encontramos las contribuciones a la seguridad social, los ingresos no tributarios, que entre ellos tenemos las tasas, los derechos y otros ingresos no tributarios, las ventas de bienes y servicios de las administraciones públicas, el ingresos de operación, las rentas de la propiedad, las transferencias corrientes y las contribuciones figurativas. El otro grupo de donde se pueden obtener recursos son los recursos de capital. Los recursos de capital son aquellos que el Estado obtiene modificando su situación patrimonial y abarca los ingresos por la venta de activos, la disminución de existencias, la recuperación de préstamos y la venta de acciones y participaciones de capital de empresas e instituciones del sector público. Se subdividen a su vez en recursos propios de capital, transferencias de capital, disminución de las inversiones financieras y contribuciones figurativas. El otro grupo de recursos son las fuentes financieras. Las fuentes financieras son las cuentas de financiamiento presupuestario, que tiene el objeto de cubrir las necesidades derivadas de las insuficiencias de los recursos corrientes y de capital. Y se subdividen en disminución de la inversión financiera, endeudamiento público e incremento de otros pasivos, y las contribuciones figurativas. Y por el otro lado tenemos a los gastos públicos. Los gastos públicos constituyen la aplicación de los recursos del Estado para cumplir con sus funciones. Consisten en las transacciones financieras que realizan las instituciones públicas para adquirir bienes y servicios que se requieren para la producción pública o para transferir los recursos recaudados a diferentes destinatarios. Siguiendo la clasificación económica, estos gastos se van a subdividir en gastos corrientes. Los gastos corrientes comprenden las erogaciones destinadas al normal funcionamiento del Estado. Y esos comprenden el pago de remuneraciones, las actividades de producción de bienes y servicios, los gastos por el pago de intereses de la deuda y préstamos, las transferencias de recursos que no involucran una contraprestación efectiva de bienes y servicios. Y se subdividen puntualmente en gastos de consumo, intereses y otras rentas de la propiedad, prestaciones de la seguridad social, impuestos directos, transferencias corrientes, gastos figurativos. Pero además de los gastos corrientes, tenemos los gastos de capital, que son los destinados principalmente a la inversión, es decir, a la adquisición o producción de bienes materiales e inmateriales y a las inversiones financieras. Se subdividen en inversión real directa, transferencias de capital, inversión financiera y gastos figurativos. Bien, y lo último que tenemos, el último gasto que tenemos son las aplicaciones financieras.
las aplicaciones financieras se constituyen por el incremento de los activos financieros o la disminución de los pasivos públicos y se subdividen principalmente en inversión financiera, la amortización de la deuda y los gastos figurativos. Pero además de la clasificación económica podemos ver otra clasificación muy interesante, que es la clasificación funcional que presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios que las instituciones públicas brindan a la comunidad. Los gastos clasificados entonces por finalidad y función permiten determinar los objetivos generales y los medios a través de los cuales se estiman alcanzar estos. En estos términos, la clasificación por finalidad y función se constituye en un instrumento fundamental para la toma de decisiones del poder político. Entonces, en este caso, los gastos se van a subdividir en la administración gubernamental, por un lado, ahí vamos a incluir todo lo que es la administración legislativa, judicial, la dirección superior ejecutiva, relaciones exteriores, relaciones interiores, administración fiscal, control de la gestión pública e información y estadísticas básicas. Además vamos a tener los servicios de defensa y seguridad. Ahí vamos a comprender a la defensa, la seguridad interior, el sistema penal y la inteligencia. Los servicios sociales, ahí vamos a incluir a la salud, la promoción y asistencia social, la seguridad social, educación y cultura, ciencia y técnica, trabajo, vivienda y urbanismo, agua potable y alcantarillado y otros servicios urbanos. Los servicios económicos, ahí vamos a incluir a la energía, combustibles y minería, comunicaciones, transporte, ecología y medio ambiente, agricultura, industria, comercio, turismo y otros servicios, seguros y finanzas. Y por último, la deuda pública. El servicio de la deuda pública, los intereses y gastos que tiene justamente la deuda. Bien, y una vez que ya vimos algunas de las clasificaciones más importantes, vamos al resultado. ¿Cuáles son los resultados que puede arrojar el presupuesto? Básicamente vamos a decir que el resultado surge de comparar ingresos con los gastos. En base a qué ingresos y qué gastos tomemos es el resultado al cual vamos a alcanzar. Entonces vamos a ver cada uno de estos tres resultados que son los más comunes de la administración pública. Vamos a empezar por el resultado económico. El resultado económico surge de comparar los ingresos corrientes con los gastos corrientes. Y esto nos puede dar tres resultados. Puede ser que sea mayor que cero, es decir, que los ingresos sean mayores que los gastos, y en este caso vamos a decir que estamos enfrente a un superávit. Puede ser que sea igual a cero, y en ese caso vamos a decir que es equilibrado, que los ingresos son iguales que los gastos. O puede ser que sea menor que cero, es decir, que los gastos son mayores que los ingresos. Por lo tanto, vamos a estar en una situación deficitaria. Vamos al próximo resultado, que es el resultado primario. El resultado primario surge de comparar ingresos corrientes más los recursos de capital, menos los gastos corrientes y los gastos de capital, y no se tiene en cuenta el pago de intereses de la deuda. Por eso van a ver ahí que el pago de intereses de la deuda está restando a los gastos corrientes. Es decir, estamos anulando el pago de intereses de la deuda, no lo estamos teniendo en cuenta. Es el resultado de comparar ingresos corrientes y de capital con gastos corrientes y de capital, pero sin tener en cuenta el pago de intereses de la deuda. Ese es el resultado primario. Y en este caso también nos puede arrojar tres tipos de resultados, que es positivo, es decir, superávit. En este caso, los ingresos y recursos son mayores que los gastos sin tener en cuenta el pago de intereses de la deuda. Puede ser igual que cero o puede ser deficitario, es decir, que los gastos sin tener en cuenta el pago de intereses de la deuda son mayores que los recursos. Y por último tenemos el resultado financiero. El resultado financiero se alcanza comparando los ingresos corrientes más los recursos de capital menos los gastos corrientes y los gastos de capital. En este caso
si estamos teniendo en cuenta el pago de los intereses de la deuda. Y en este caso de vuelta también nos pueden dar tres resultados diferentes. Superávit, en el caso de que sea mayor que cero, es decir, que tenemos más ingresos y recursos que los gastos. Puede ser igual que cero, es decir, estamos en un resultado financiero equilibrado, en donde los ingresos y recursos son iguales que los gastos, o puede ser que estamos en una situación deficitaria, en donde los gastos son mayores que los ingresos y los recursos. Generalmente los más utilizados son los dos últimos. El resultado primario básicamente nos va a decir si tenemos capacidad de pagar los intereses de la deuda, es decir, vamos a buscar ahí tener un resultado positivo. En caso de tener un resultado negativo, quiere decir que obviamente no vamos a poder pagar los intereses de la deuda porque nuestros gastos corrientes y de capital son mayores que nuestros ingresos y recursos. Y luego el resultado obviamente financiero, es decir, que una vez que paguemos los intereses de la deuda, cómo termina siendo nuestro resultado, si termina siendo superavitario, es decir, nos sobran recursos e ingresos al Estado, o si tenemos más gastos que los ingresos y los recursos, y justamente en la diferencia del resultado primario y financiero tenemos el impacto de los intereses de la deuda, que es un tema muy importante en nuestro país. Para finalizar el tema del sector público, vamos a comentar dos cuestiones. La primera de ellas es el tamaño del sector público. Bien, la forma más usual de abordar la evaluación del peso económico del sector público es a través del establecimiento de comparaciones con otros países similares a partir de, por ejemplo, el empleo público en relación al empleo total, los gastos o los ingresos públicos en relación al PBI, entre otros posibles indicadores. En todos los casos existen dificultades para delimitar lo que es el empleo público o sector público, si se consideran o no los tres niveles de gobierno, nación, provincia y municipios, si se incluyen o no a la seguridad social, las empresas del Estado, el sector público financiero, los fideicomisos, etc. Es decir, es complejo poder definir eso. Si nosotros tenemos en cuenta el gasto público en relación al PBI de los tres niveles de gobierno, en la pantalla lo que tiene es la presentación de la evolución del gasto público en relación al PBI de la Argentina de los últimos años. Vemos cómo en términos generales ha ido aumentando la participación del Estado en la economía, excepto en los últimos años. En términos generales vamos a decir que no hay un tamaño óptimo del sector público y que esto depende de los diferentes consensos sociales a los cuales se arriban en las diferentes épocas temporales. Obviamente va a haber diferentes concepciones doctrinarias acerca del Estado, pero no nos vamos a meter de nuevo en esta cuestión. Cualquier cosa pueden repasar el video anterior que les aparece aquí arriba. Bien, y vamos a tocar un tema más para finalizar lo que tiene que ver con el sector público, que es el federalismo fiscal argentino. La historia del federalismo fiscal argentino podemos decir que comienza en 1853 con la sanción de la Constitución, en donde se define al país como un país federal y se estableció justamente la separación de fuentes. El primer periodo histórico entre 1853 y 1890 va a existir la separación de fuentes. Esto quiere decir que la nación debía recaudar solo impuestos al comercio exterior e impuestos internos únicamente en la capital federal. Solamente en circunstancias excepcionales la nación podría extender la recaudación de impuestos internos a las provincias, pero por periodos determinados. Cada provincia podía recaudar sus propios impuestos internos, generalmente sobre la base de propiedades inmobiliarias y ciertos consumos. Las provincias con esta separación de fuentes de recursos gozaban de una alta autonomía financiera. Casi la totalidad de sus gastos se autofinanciaban. En 1890, Argentina sufre una grave crisis económica que culmina con la moratoria de la deuda externa con la banca Baring Brothers. Los impuestos basados en el comercio exterior se hicieron insuficientes y la nación promovió el primer debate sobre la constitucionalidad de poder cobrar impuestos internos en todo el país de manera permanente.
las provincias aceptaron concederle tal derecho a la nación con la condición de renovarlo anualmente. Por eso, desde 1890 y hasta 1935 vamos a decir que hubo concurrencia de fuentes. El régimen de coparticipación de impuestos apareció como una respuesta al cambio fundamental operado por la gran crisis de 1930. El régimen de coparticipación federal de impuestos nace en 1934 y entra en vigencia el 1 de enero de 1935. Aquí se dispone que la nación recaudará los impuestos internos y luego los distribuirá entre las provincias. Y, para evitar la doble imposición, las provincias debían derogar sus tributos similares y obviamente no crear gravámenes análogos posteriormente. La última ley de coparticipación se sancionó en 1988 y más allá de que era pensada como un régimen transitorio, lleva más de 30 años de vigencia. Y no se respetó además una cláusula transitoria de la reforma constitucional de 1994 que preveía la sanción de una nueva ley de coparticipación federal de impuestos antes de 1996. Hoy en día el esquema de coparticipación representa un verdadero laberinto fiscal, dado que existen otros fondos comunes paralelos que reparte la nación sin ninguna norma preestablecida y otros recursos como las retenciones a las exportaciones que no se coparticipan, perjudicando a las provincias que más exportan. Otro problema es la concurrencia de fuentes, que nunca fue solucionado más allá de distintos intentos en este sentido. Y por otro lado, la existencia de una alta dependencia de las provincias a los fondos que gira nación. Otro universo totalmente diferente es la coparticipación de provincias a municipios, dado que cada provincia tiene su propia forma de hacerlo, pero no nos meteremos en la coparticipación provincial. Para finalizar, veremos dos gráficos en relación a la coparticipación federal de impuestos. Ambos se inspiran en la Ley 23548, que fue la sancionada en el 88, más todas las modificaciones que sufrió en relación a pactos fiscales y diferentes normativas. Bien, lo primero que veremos es la distribución primaria, es decir, cuánto le toca a las provincias y cuánto le toca a la nación. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llevan el 60,86% de la masa coparticipable. Nación, en cambio, se queda con el 38,14% y queda un 1% para los aportes del Tesoro Nacional. Y lo segundo que veremos es la distribución secundaria, es decir, cómo todo eso que le toca a las provincias y a la ciudad autónoma se divide entre cada una de las provincias. Y acá vemos cómo la provincia de Buenos Aires es la que mayor parte se lleva de la masa coparticipable que le toca a las provincias, el 20,40%. En segundo lugar aparece la provincia de Santa Fe con el 8,30% de esos recursos. Luego está la ciudad de Córdoba con 8,25%. Y luego lo sigue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y después está el resto de las provincias bastante más abajo que estas cuatro. Bien, y ahora sí, para finalizar, ¿cuál va a ser la bibliografía de esto? El apunte de cátedra de las páginas 13 a la página 25. Es decir, desde la actividad financiera del Estado al sector externo, sin incluir el sector externo, eso lo veremos en el próximo video. Pero hay una cuestión importante que el punto 5, que es el sector público y su incidencia en las cuentas nacionales, ese no hace falta que lo lean porque lo vamos a desarrollar en un video aparte cuando incluyamos al sector público y al sector externo en las cuentas nacionales. Bueno, y de esta forma cumplimos los contenidos que teníamos pensado para el día de hoy. De esta forma cerramos lo que es el sector público, nos queda ver el sector externo, después nos queda ver cómo influyen tanto el sector público como el sector externo en las cuentas nacionales y al finalizar nos queda incorporar el sector financiero, que es otro gran sector de la economía. Para no tomarles mucho más tiempo, quería mostrarles esto que está acá. Esto que está acá es mi tesis de nivel de grado, justamente. La tesis la presenté en el año 2013, está hecha justamente sobre la coparticipación federal de impuestos. Es un tema que a mí en particular me interesa muchísimo y siempre cuando llega la parte
de sector público en Introducción a la Economía es importante recortar para no seguir analizando muchas de estas cuestiones que obviamente son muy interesantes y que debe haber despertado alguna inquietud en ustedes. Así que bueno, simplemente esto, mostrarles también algo de mi trabajo como para que ya nos vayamos conociendo en esta relación que estamos teniendo. Por el momento a través de los videos y de las cámaras, ya en algún momento será de forma presencial. Así que bueno, no tomarles mucho más tiempo, como siempre, si quieren dejarle un me gusta es bienvenido, si quieren suscribir también. Saludarlos y esperar que anden muy bien. Hasta luego.